son las mismas que establecen los tratados de paz en esas mismas naciones que anteriormente asusaron para la guerra. Es decir, que juegan a poner en guerra y en paz. Es decir, que tienen el poder para quitar y poner reyes, para quitar y poner panoramas políticos y sociales. Esta organización está liderada por el personaje que va a recibir la llave del Vaticano en la acuarela de Nostradamus que les mostré hace poco. Como tal, las guerras que se avecinan son provocadas por esta organización y específicamente es el conflicto de Medio Oriente el que detona todo, aunque adyacentes estén los conflictos conocidos de Ucrania y Rusia que aparentemente ya cesaron, pero la profecía de Solari dice que el oso mostró amor y hermandad, pero es un engaño. Ahora se las voy a mostrar. Todas las personas pueden darse cuenta que las guerras van a continuar y que en primera instancia no serán de escalada nuclear, como hasta ahora no ha sucedido. Que luego habrá un tratado de paz propuesto por esta misma organización, liderada ya por el sujeto que las profecías mencionan como el líder de naciones aceptado por el pueblo elegido de Dios. Y luego habrá destrucción repentina. Esa destrucción repentina es porque se rompe el tratado de paz que se firma entre las naciones belicistas con armamento nuclear, y ese tratado aparentemente lo rompe China, porque señala a los amarillos como aquellos que intervienen quebrantando la paz y estableciendo ya una guerra a nivel atómico. Bienvenidos a una nueva entrega de Psicoimage. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que se ha dedicado a analizar y compartir mensajes proféticos sobre el futuro de la humanidad. Nos acompaña Gabriel Cardona, también conocido como Niño Nuevo. Y en esta ocasión hablaremos sobre las profecías para Europa en el periodo 2025 a 2030. Bienvenido nuevamente, Gabriel. ¿Qué tal estás? Juan Carlos, muy contento y por supuesto agradecido contigo por invitarme nuevamente a tu canal, a este programa espléndido que, has creado para beneficio de muchísima gente. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer. Antes de empezar, si no te importa, me gustaría hablar un momento sobre esa gira que vas a iniciar por Europa, porque sé que mucha gente de mi canal le va a interesar. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de esa gira? ¿Qué mensajes claves compartirás y qué países están incluidos en tu recorrido? Así es, tenemos prontamente, ya restan apenas unos pocos días para llegar a España. Tenemos una primera conferencia que se enfoca en las profecías para Europa en el periodo del 2025 al 2030. Indudablemente, escogí este periodo porque el análisis que le he hecho a la profecía hace que ésta se desempeñe en los acontecimientos finales justamente en este periodo especial, a partir de una señal muy evidente para el mundo entero, que fue el posicionamiento de un hombre que las profecías advierten allá en el país de Norteamérica. Y esto, por supuesto, que todo el mundo lo conoce, pero para mí específicamente, y para los pocos que se interesan en el mundo en el asunto de la profecía de forma correcta y sensata, pues esto no es cualquier cosa ni cualquier suceso, porque al ver que las profecías lo reflejan, aparece un panorama que se abre para el mundo que tiene muchos matices, y esos matices no son paisaje, son verdaderamente sucesos que afectarán la vida de todas las personas. Estoy hablando a nivel planetario, y en el caso específico de Europa, pues más en un énfasis que la conferencia va a explicar profundamente en el ámbito geopolítico, en el ámbito humano y sobre todo en el ámbito espiritual. Así que es una conferencia llena de esperanza,
es un mensaje realmente para el alma humana, para el ser y para el corazón, y todo lo demás simplemente se dará por añadidura en el entendimiento final que se abre para las personas que se acercan a esta información. Muy bien. Gabriel, ¿cuál es la importancia de Europa dentro del escenario mundial en términos proféticos? Pues debes saber que Europa ha sido el escenario de muchas profecías que se han dictado al planeta Tierra. Por eso escogí ese nombre. Profecías para Europa, porque indudablemente muchas profecías apuntan a lo que sucederá en este periodo que ya mencioné. Pero de esas profecías, muchas, es decir, un porcentaje superior al 60%, provienen de Europa. Específicamente, para señalar algunos ejemplos, tenemos el acontecimiento de Portugal en Fátima en 1917, que el Vaticano, por supuesto, que catalogó como la aparición de una virgen, que no lo fue, sino un contacto de naves estelares con 70,000 personas, y a 3 niños se les dio profecías que luego, por supuesto, se convirtieron en el mensaje de Fátima conocido, pero también muy, muy sesgado por esta institución poderosa de la religión. Ahora, también tenemos un acontecimiento parecido en La Salette, en Francia, en 1846. Muy similar, porque los mismos que establecieron el contacto en Fátima fueron los que lo hicieron en La Salette en esa época, en el siglo XIX. Ahora, tenemos el caso del conocido Nostradamus de Francia. Tenemos a Ulrico de Maguncia y tenemos a otros profetas que vienen de Alemania. Tenemos el caso de Juan de Jerusalén, que no es apóstol, sino un templario que en el año 1000 después de Cristo recibió profecías de Gabriel, que fue un contacto extraterrestre como él lo refiere. Y así la lista es grande respecto a los profetas que han sido tocados en Europa. Esto convierte a Europa en un escenario único a nivel de la profecía, que no es un acontecimiento religioso, sino en este caso continental para el mundo entero. Por eso he seleccionado este título para esta conferencia y, por supuesto, a España y a Alemania como escenario para dictarla. ¿Existen profecías específicas que hablen del destino de Europa en los próximos años? Indudablemente. Y bueno, ahí tengo que tocar también a un profeta que no es europeo en este caso, pero está vinculado como eje transversal de toda mi investigación, y ese es Benjamín Solari Parravicini, porque hizo profecías no solo para Latinoamérica, siendo argentino, hizo profecías para Europa y para el mundo entero. Y para poder citar algunas de forma específica, también tengo que irme a Nostradamus. Por esta razón, el continente europeo, y esto no es que sea un secreto para nadie, se enfrenta a un escenario de guerra y luego de paz y seguridad. De guerra, que es el actual, pero todavía falta un poco, no es que vaya a cesar, aún. Y luego viene un escenario de paz y seguridad en el que todas las personas van a estar muy dichosas, porque un personaje que se avecina va a conseguir la paz en todas las naciones en conflicto del continente europeo y su vecino asiático ya en Oriente. Tenemos el caso de Rusia, indudablemente, y tenemos el caso ineludible del conflicto milenario en Medio Oriente, de Gog y Magog, que por supuesto toca a Europa, que está al otro lado del Mediterráneo y mucho más cerca. Ahora, si es el caso, yo voy a mostrar una profecía de Nostradamus que tiene que ver directamente con esto que estoy mencionando. Y es esta. Esta es una acuarela de Nostradamus y es exclusivamente para el continente europeo, porque aquí tenemos el Papa que está establecido en Roma. Esta figura de Papa es la que cumpla con esta parte. Bergoglio, no importa que esté en lecho de muerte, puede pararse en cualquier momento para cumplir con esto. El que ustedes están viendo allí
que es más, una figura más pequeña, como un niño, pero no es un niño, es este personaje que está ascendiendo y el Papa le va a entregar las llaves de su imperio religioso para condecorarlo como el verdadero Hijo de Dios, o sea, lo que muchos esperan como el regreso de Jesús, pero es un engaño total. Por eso es que Nostradamus lo pinta con la mitad de cuerpo como una serpiente, como un dragón, porque eso es realmente. Esto es una rebelión extraterrestre que las profecías denuncian desde el Apocalipsis y muchas que son adyacentes, como dragón, serpiente antigua, y es una organización liderada por este personaje, siempre en las tinieblas, pero está a punto de salir a la luz. El Papa con esa acción está matando al Cordero. Miren lo que sucede con la espada que sale de su boca. Sale de su boca porque son mentiras las cosas que él dice a la humanidad. Con eso mata al Cordero, que es el símbolo del hombre. El Cordero inmolado, siendo que es Jesús, es el símbolo que se traslada a toda la humanidad terrestre, que es vilipendiada, que es vejada por esta organización terrible. Y en este caso es muerte para muchísimas personas, el ascenso de este personaje autorizado y respaldado por la institución más poderosa de la religión mundial. Ahí tienen ustedes, y todo lo que está sucediendo, en este caso con el ascenso del presidente actual de Estados Unidos, es la antesala para que esto ocurra. Esto es un acontecimiento que, si bien sucede en Europa, porque ahí está Roma y ahí está el Papa, esto, tengo que repetirlo, afecta al mundo entero. Sin mencionar, por supuesto, las profecías que hablan de las guerras venideras y también de un levantamiento espiritual que sucede en algunas personas en el continente europeo. Ya está sucediendo, pero se va a reafirmar de una forma insospechada en muchos individuos, especialmente en los que nada dijeron, en los más simples, en los que nadie toma en cuenta, que se convierten en una fuerza poderosa frente a estos acontecimientos y a estas fuerzas oscuras que los provocan. Esa es una síntesis de lo que esta profecía desatará en el continente europeo. Esta guerra de la que nos has hablado es una guerra mundial entre países, o hay un conflicto donde están implicados extraterrestres. ¿Cómo sería, Gabriel? Primeramente es entre las naciones de la tierra. Bueno, la pregunta es profunda porque al momento en el que el Apocalipsis 12 señala que hay un dragón que es extraterrestre, porque dice que fue arrojado a la tierra, no estaba aquí, viene de afuera, precedido por una batalla en el espacio exterior donde ese dragón u organización terrible no prevaleció ni se halló lugar para ellos. Así cita el Apocalipsis de Jesús. Entonces, al estar en la tierra y engañar al mundo entero, se infiere claramente que esta organización es extraterrestre y, como tal, las guerras que ésta provoca pues tienen intervención extraterrestre. Es decir, que en el sentido técnico de la respuesta es un sí, pero no como la gente cree. Lo hacen todo tras bambalinas. Ellos gobiernan a los gobiernos. Ellos dan las órdenes a las instituciones supranacionales que controlan a los gobiernos. Ellos son los dueños de las corporaciones que tienen, entre otras cosas, un capital mayor al de muchos gobiernos de la tierra. Como tal, ellos, y estoy hablando de la élite conocida, que muchas personas ya saben, el Club Bilderberg y todo esto que se ha difundido ampliamente, pero con la observación de que nunca tocan el verdadero fondo, y es que estas instituciones clandestinas no están conformadas por seres humanos como nosotros, aunque su aspecto lo sea, pero espiritualmente no lo son y no tienen alma para comprobarlo. Solamente una tecnología para camuflarse como humanos entre nosotros, y como por sus frutos se conoce el árbol, entonces estas entidades que parasitaron la tierra son reconocibles por las obras que hacen. Y las obras que hacen son estas guerras.
asusan a los países para que entren en confrontaciones bélicas, como lo mismo pueden hacer para que entren en paz. Y esto es un juego que posiblemente es primera vez que escuchan en un análisis geopolítico. Sucede que las mismas organizaciones que proyectan la guerra en las naciones, aparentemente con motivos personales o de tierras raras o petróleo, etc., son las mismas que establecen los tratados de paz en esas mismas naciones que anteriormente asusaron para la guerra. Es decir, que juegan a poner en guerra y en paz. Es decir, que tienen el poder para quitar y poner reyes, para quitar y poner panoramas políticos y sociales. Esta organización está liderada por el personaje que va a recibir la llave del Vaticano en la acuarela de Nostradamus que les mostré hace poco. Como tal, las guerras que se avecinan son provocadas por esta organización, y específicamente es el conflicto de Medio Oriente el que detona todo, aunque adyacentes estén los conflictos conocidos de Ucrania y Rusia, que aparentemente ya cesaron, pero la profecía de Solari dice que el oso mostró amor y hermandad, pero es un engaño. Ahora se las voy a mostrar. Todas las personas pueden darse cuenta que las guerras van a continuar y que en primera instancia no serán de escalada nuclear, como hasta ahora no ha sucedido. Que luego habrá un tratado de paz propuesto por esta misma organización, liderada ya por el sujeto que las profecías mencionan como el líder de naciones aceptado por el pueblo elegido de Dios. Y luego habrá destrucción repentina. Esa destrucción repentina es porque se rompe el tratado de paz que se firma entre las naciones belicistas con armamento nuclear, y ese tratado aparentemente lo rompe China, porque señala a los amarillos como aquellos que intervienen quebrantando la paz y estableciendo ya una guerra a nivel atómico. Y bueno, digamos que es muy vasta la respuesta, pero es una síntesis de lo que significa que existan guerras en el continente europeo, porque ahí está la OTAN. La mayoría de países de Europa pertenece a la OTAN. Y por supuesto, su oponente, que es Rusia, que va a estar también aliado en el momento llegado con China, y entre esos dos países le pueden hacer frente perfectamente a toda la potencia nuclear que tiene la OTAN. Ahí tienen el panorama declarado en la realidad y por supuesto anticipadamente en las profecías. Wow, qué interesante. Este personaje del que nos hablas, entiendo que es el famoso anticristo, ¿no? Que esta figura de anticristo que se menciona en las antiguas profecías. ¿Tú tienes alguna idea de quién puede ser? Quiero decir, es posible que ya haya salido a la luz, pero todavía no haya manifestado su poder. Es exactamente así como lo has mencionado. Ya ha salido a la luz, digamos que se ha asomado. Y tengo que reiterar que este no puede ser un asunto especulativo. Tiene que estar sostenido en las señales que ese sujeto ha dado y deben concordar perfectamente con las que anticipan las profecías. Eso es lo que a nivel investigativo yo he hecho, esos empalmes, esas conexiones, y eso apunta directamente, por supuesto, a un individuo. Pero antes de decirlo, porque de hecho mucha gente ya lo sabe, la pregunta tiene una respuesta que no puede ser una opinión personal, sino que tiene que estar sostenida en una profecía. Y yo por eso quiero mostrárselas, porque tengo varias preparadas aquí para el programa que estamos haciendo en este momento, para que toda tu audiencia pueda verla y también sea herramienta de investigación para que muchas personas al mismo tiempo pues tengan la oportunidad de ampliar la documentación. Mientras la introduzco en el programa para que se vea en pantalla, las profecías advierten que la organización terrible
que está detrás de todos estos sucesos que ya mencioné, tiene una organización al mismo tiempo que está detrás de ella, y es una sola. Y es una palabra con 4 letras conocidas por todos. Ahora sí la tengo lista y la voy a colocar. Y es esta. Vamos a ver si ya la tenemos aquí. Porque en esta ocasión yo, antes que hablar, prefiero que la gente lo mire. Aquí está. Y esa es la respuesta a tu pregunta y a la pregunta de todas las personas que tienen esta inquietud. Este es Benjamín Solari Parravicini. Efectivamente le llamaron el Nostradamus de América por su similitud con respecto a la forma en la que transmitió la información y también a cómo se la entregaron, porque fue de manera equivalente a como lo hicieron con Nostradamus. Es gráfico y es texto a la vez. Y aquí tienen que esta organización que se ve claramente allí, escrita, es la que está acercándose con pasos muy lentos, pero muy asertivos, para posicionar a lo que ellos consideran su propio Mesías. Indiscutiblemente no es Jesús, porque ellos, cuando Jesús vino la primera vez, no lo reconocieron. Y todos saben lo que hizo esta organización, aunque aparentemente no existía en ese tiempo, sí existía. Todos pueden confirmar en la Biblia que la palabra Sion está escrita varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces tienen allí una respuesta. Ellos no reconocerán a Jesús si llegase a regresar. Ellos necesitan un Mesías militar, un Mesías líder de naciones, un Mesías poderoso que les confiera el control totalitario de cada habitante de la tierra. Pero control totalitario es control mental inclusive. Por esto es que con este personaje se avecina un sistema de control intracorporal conocido de alguna manera desde el 2020 como la antesala de esto, y al buen entendedor pocas palabras, por supuesto, para que luego este personaje establezca las siguientes fases. En el 2020 fue la primera, para poder de igual manera consolidar un sistema en el que no se le escape ninguna persona de hacer lo que la libertad que él proponga establezca. Pero si alguien hace algo fuera de esa libertad, entonces es condenado, censurado, esclavizado o eliminado de las maneras como a ellos les apetezca. Ahí tenemos la profecía de Apocalipsis 13, 16, 17. El que tenga oídos para ver, que vea. Ojos, digamos que entendimiento, entienda. Que el número de la bestia es número de hombre y su número es 666. Y con eso ya les di la respuesta, porque Salomón se identificaba con ese número en su imperio pidiendo 666 talentos de oro como impuesto. Y sucede que el Apocalipsis dice que ese es número de hombre, es decir, que es un hombre, la bestia es un hombre. Y el que se identifique con ese número de manera irrefutable y tenga las condiciones que el Apocalipsis diga, ese es la bestia, el nuevo Salomón que se avecina de forma antagónica, por supuesto. Y ya tenemos que las señales identifican a la persona. Esta profecía que les mostré es la principal. No van a aceptar a otro. Este no es Jesús, bajo ninguna condición. Todos los videos que están saliendo de interpretación de profecías para el pueblo elegido de Dios están advirtiendo que Jesús se avecina y por eso hay que reconstruir el tercer templo para que Él gobierne desde allí. Eso es falso. Él no va a gobernar desde allí, Él no va a venir ahora. Están tratando de hacerle creer a las personas, sobre todo a los cristianos, que es Jesús el motivo central para toda esta especulación, que realmente es para establecer el trono del anticristo, que es el que está en esta psicografía, que es perteneciente a esta organización y en síntesis es la aglomeración en una sola personalidad aparentemente humana de toda la maldad de la tierra. Y en eso consiste el engaño falaz al mundo entero. Gabriel, y también me gustaría saber qué rol
jugarán países claves como España, Francia, Alemania o Reino Unido en estos cambios? Sí, hay una profecía de los queros que responde a esa pregunta. Dice que Europa aportará el poder o la fuerza mental. Los queros, tengo que hacer un paréntesis para decir quiénes son, una comunidad aborigen de Perú que no fue tocada por la colonización, que se ocultó en las montañas a más de 4.200 metros de altura y que a mediados del siglo XX apareció como sorpresa para el mundo con grandes profecías y una poderosa sabiduría para toda la humanidad, y empezaron a ofrecerla. En esta profecía que menciono, ellos advierten que América del Sur o Latinoamérica en general aportará el corazón, la fuerza del ser, y la enseñará prodigándola abiertamente a todas las naciones. Y Europa aportará la fuerza mental, un plan de inteligencia que está despertándose allá por la búsqueda espiritual de muchas personas en este continente. Específicamente para España hay profecías maravillosas. Establece que harán un solo corazón con un puente espiritual entre América del Sur y España, señalando específicamente a Argentina como la conexión o basamento de ese puente en Sudamérica y España como el otro extremo en el continente europeo. De igual manera, un despertar espiritual que, como ya lo dije anteriormente, se está sucediendo en este país. Específicamente hablan de España estas profecías. Indudablemente que los demás países del continente se ven favorecidos cuando una de sus naciones tiene este tipo de despertar, porque asimismo puede prodigarlo a los más allegados, a los más cercanos. Entonces, de ello, los más apercibidos que se interesen en estas personas que aparezcan en España con estas cualidades, tendrán que escucharlos, tendrán que acercarse. Y esa es parte de la finalidad de esta gira que haré prontamente por ese país, buscando a esas personas que tienen estas cualidades y están trabajando hace ya varios años en ello. Porque saben de esto y saben que esto es real, que esto va a suceder y que tienen que prepararse con algo más que rezos, que letanías y que rituales. Tienen que prepararse de forma sensata, mentalmente, físicamente y espiritualmente, y colectivamente, no individualmente, de manera, digámoslo así, egoísta. Por esta condición, las profecías para Europa se centran en la motivación espiritual que tienen las personas que están en España y los países aledaños que puedan vincularse a ello. Las profecías no mencionan de forma específica a otros países, pero sí permiten inferir que los que estén adyacentes se van a beneficiar del despertar espiritual de quienes lo obtengan en este país de España. ¿Existe alguna conexión entre las profecías europeas y otras civilizaciones antiguas como la Atlántida o Lemuria? Pues, en el sentido explícito para aplicar en la realidad, no. Pero sí hay un antecedente histórico que, con respecto sobre todo a la Atlántida, tiene en referencia a Europa, así como con respecto a Lemuria tiene con referencia a Atlántida. Sucede que registros muy antiguos, más antiguos que el mismo libro de Enoch, que por lo que narra fue escrito antes del hundimiento de la Atlántida, hacen un señalamiento a un hombre llamado Mu, que vivía en Lemuria, que era una especie de pastor, pero con una sabiduría que no era del planeta Tierra. El conocimiento del universo que éste tenía lo entregaba libre y abiertamente a todas las personas que a bien querían escucharlo, como hoy en día también sucede y como sucedía en la época de Jesús. Este personaje, con la civilización lemuriana, hizo un movimiento que se llamó los Copdas, que sobrevivió al hundimiento del continente, que fue anterior al hundimiento de Atlántida, y se trasladó a la Atlántida, que en definitiva terminó eliminándose
porque avanzó tecnológica y materialmente más de lo que avanzó espiritualmente. Pero este grupo de personas o colectivo no perecieron en el hundimiento de Atlántida, como suele suceder con todas las personas que están adelantadas espiritualmente. No perecen, aunque el mundo perezca. Este movimiento finalmente se traslada al continente, pero primeramente a Egipto, y es donde aparece Hermes Trismegisto, es donde se rememora la sabiduría de Tot el Atlante, y luego se esparce por el continente europeo, y estoy hablando que eso sucedió hace miles de años. La sabiduría copta es todavía, digamos, conservada en una serie de escritos de documentación que tienen algunas culturas que se asentaron en el Medio Oriente. Y de allí Hermes las empezó a esparcir y por eso lo llamaron el 3 veces grande. Pero él tomó de esa sabiduría, él bebió de ella, se preparó con ella y luego preparó otra vez, como lo hizo el hombre llamado Mu en estos papiros, allá en el antiguo continente lemuriano. ¿Por qué menciono toda esta conexión? Porque hay profecías en esta información. Estas personas dejaron profecías que advirtieron que en el oriente del mundo se desataría el estrago final. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo que está por suceder. Y que esta gran conflagración sería sin precedentes, que la Tierra jamás había visto, ni en la época reciente de Primera y Segunda Guerra Mundial, ni en las anteriores que hace miles de años se sucedieron en la Tierra, porque sí las hubo. Grandes guerras han habido en este planeta con civilizaciones que no han sido de este mundo, y muchas personas ya tienen pruebas de esto con las ruinas que tienen 15.000, 20.000 años atrás y que tienen rastros de grandes guerras en sus edificaciones. Pero esta, ellos anticipan que es sin antesala, jamás ha sido vista, y como tal determina el cierre de un ciclo, el fin de una civilización destrozada, decadente y materializada, y el inicio de una nueva que nunca más experimentará ni guerras, ni tinieblas, ni gobiernos, ni la oscuridad que ha propagado la injusticia actualmente en este planeta. Esa es la síntesis de las profecías que provienen de Lemuria y que luego se instalaron, como ya lo mencioné, en la geografía europea y también de Asia, para que tengamos en un más o menos la idea de cuál es la conexión entre Atlántida, Lemuria y Europa. Entonces, aunque en principio no parecen buenas noticias, porque hablamos de una guerra, hablamos de una figura de la bestia, ¿no? Pero, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. O sea, todo esto viene, pero es la antesala de algo, de un periodo de luz y de paz, ¿verdad, Gabriel? Sí lo es. Y te lo voy a comprobar con una profecía también de Nostradamus, y es esta. Este es el símbolo del triunfo de la humanidad terrestre sobre toda la rebelión que provocará esta contienda final. El unicornio no es la criatura mítica que las leyendas advirtieron, sino un símbolo del poderío humano. Es un corcel representativo de la fuerza espiritual del hombre. Es blanco, representando la pureza interior del hombre, independiente de los errores que haya cometido, se limpia a sí mismo y no los vuelve a cometer. Y tiene un cuerno espiralado que sale de su frente, simbolizando el pensamiento perfecto que éste cultiva para sí mismo, eliminando por completo la ira, el miedo, los juicios hacia los demás y la condenación subsiguiente, para convertirse en un hombre que comprende las leyes del universo. Por eso, el cuerno, que es su pensamiento, está apuntando hacia el sol, que es el símbolo de Miguel Arcángel,
pero no el que se ha propagado a nivel religioso, sino el real, el ángel de pie ante el sol, así lo refiere el Apocalipsis. Este es el que solicita un pensamiento perfecto en la humanidad terrestre para poder asistirla. En el Apocalipsis 14, este pensamiento perfecto lo refiere como el sello del Dios vivo. Él exige el sello del Dios vivo y pregunta ¿quién es como Dios? Solamente el individuo que se ha perfeccionado a sí mismo con estos conocimientos espirituales que han estado de la mano con las profecías, logran cumplir con esa exigencia de ser como Dios. Lo son por dentro, porque tienen la fuerza del unicornio que es su propio ser interior. Esto es el cumplimiento que se está sucediendo en muchas personas que están preparando por dentro su tierra interior, su cultivo interior, su granero interior. Eso implica su corazón, su alma y su pensamiento para servir a muchas personas en tiempos de guerra. En tiempos de guerra no sirve nada, no sirve el dinero, no sirve las riquezas, ni tampoco sirve el cargo que tú tengas en tu empresa o en tu política. Eso queda completamente caduco. En la guerra lo único que sirve es la inteligencia y las cualidades humanas, no solo para sobrevivir, sino para ayudar a otros a sobrevivir. Y quienes las tengan va a ser por dos cosas. Uno, porque las cultivaron desde ya, antes de que la guerra se desate. Y dos, porque son los señalados en todas las profecías como la gran esperanza para la humanidad y están en todo el planeta. Pero tienen que entender desde ahora que vinieron a eso. No pueden esperar a que caiga una bomba nuclear para empezar a trabajar. Esas personas deben tener un unicornio por dentro, desde ya. Y ese unicornio es el espíritu del universo que fluirá por el corazón de ellos, dándoles una inteligencia sobrehumana. Tomarán decisiones acertadas en los tiempos más complicados de las naciones y las gentes les creerán, no por la túnica que lleven puesta porque no usarán ninguna, sino por los argumentos sólidos que tienen, por la claridad de sus palabras y por la lógica de las mismas, y también por la autoridad que tienen, por la sabiduría que emana de ellos. Este tipo de individuos especiales ya existen, ya nacieron, ya tienen una edad prudente para comenzar esa labor y solamente en el silencio están esperando el momento de actuar. Por ahora lo están haciendo en silencio, como ya lo dije. Así que esta profecía, siendo que como tú bien lo mencionaste y es una realidad, las profecías no ofrecen un panorama aparentemente alentador, sino que es una advertencia real de lo que va a suceder. Sí es alentador el trasfondo de toda la profecía, porque todas ellas siempre apuntan a que la humanidad no fracasa como humanidad, sino que queda un remanente que saca la cara por el planeta entero, así como decimos en Latinoamérica, sacar la cara es que es lo mejor de la humanidad espiritualmente hablando. Y ellos son los que Miguel Arcángel reconoce como los verdaderos habitantes de la tierra por sus cualidades internas, por su iluminación interior y por el desarrollo de la capacidad de perdón que estos individuos tienen. Eso es lo más valorado por el Xieljo o todas las huestes estelares que están interesadas en el ascenso espiritual de los terrestres. Las demás cosas que ya mencioné, como posesiones, titulaciones o conocimientos de universidad, no interesan en lo absoluto para la supervivencia eterna de la humanidad terrestre. Ahí pues tenemos que las profecías apuntan a un nuevo despertar. Bueno, pues es hora de ponerse a trabajar. Gabriel, ¿qué mensaje quieres dejar a quienes nos ven hoy sobre lo que viene y cómo afrontarlo? El trabajo que debemos de hacer. Que todos vosotros tenéis un alma y que esa alma tiene un ser interior que preexiste incluso a todos los planetas y estrellas del universo. Es más antigua todavía el alma de nosotros porque, como dice una vieja canción, antes de nacer el universo, a nosotros ya se nos había formado, ya se nos había pensado. Y antes de que la luz de los soles apareciera, nuestra luz
se creó primero y luego la de las estrellas. Todas las personas deben tener en cuenta que la creación humana no es una creación efímera, una creación sin importancia, como puesta en este planeta para sufrimiento, para karmas y para ser gobernada por una organización terrible que además no tiene ni el alma ni el ser que nosotros sí tenemos. Las personas interesadas en la supervivencia de los que aman y de sí mismos tienen que interesarse en su ser, tienen que interesarse en su mente, tienen que interesarse en su espíritu y no tanto en las cosas perecederas que se irán con todo lo que esta guerra va a provocar. Si así hacen, aparecerá un nuevo amor en las personas, una nueva inteligencia en las personas, y el ser será el que conduzca los pasos de cada individuo, eliminando totalmente los conflictos, porque entre corazón y corazón nunca habrá pelea. Los corazones nunca tienen discordia, las discordias están en las ideas que la gente tiene en la cabeza, a las cuales les dieron demasiado valor. Pero si le dan valor al ser, se acaban las discusiones. Comienza el abrazo en hermandad como el único pueblo que somos todos en el planeta Tierra. En el corazón no hay españoles ni colombianos, no hay blancos ni negros, no hay religiones, en el corazón no hay ideologías que separen al hombre. En el corazón todos somos iguales, pero únicos cada uno en su propia individualidad. Y nos vamos a hermanar como nunca ha sucedido en el planeta Tierra para enfrentar un nuevo amanecer, un nuevo tiempo. Pero hay que hacerlo realidad. Ese es mi mensaje para todas las personas, que aprovechen este conocimiento porque es la herramienta única para el desarrollo del ser y el desarrollo del alma. Evidentemente este programa no da para toda la información que tiene Gabriel sobre estas profecías a la Europa. Por eso sugiero que asistáis a estas conferencias que tendrán lugar en España y bueno, tengo entendido que también incluso en Alemania luego, en los meses de marzo, abril y mayo de este mismo año. Ahí tenéis Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Guipúzcoa, Valencia y luego Alemania también tenéis un día. Muy bien, pues Gabriel, ha sido todo un honor tenerte aquí compartiendo tu conocimiento y perspectiva sobre el futuro de Europa. Muchísimas gracias. Juan Carlos, como siempre, yo soy el que está agradecido por darme la oportunidad de compartir toda esta información con tu audiencia y por supuesto la noticia de esta gira de conferencias que haremos efectivamente comenzando en Madrid el 29 de marzo y seguidamente Big Barcelona, Málaga. Estaremos en Sevilla ya contigo si es posible, seremos muy afortunados. Azkoitia en País Vasco, Valencia y en Alemania estaremos en Koblenz. Como bien lo has dicho, pues todas las fechas están publicadas en nuestras redes sociales y por supuesto que te pasaré la información si a bien tienes compartirla con tu audiencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Un auténtico honor. A todos los que nos acompañáis, gracias por estar aquí. Dejaremos los datos de Gabriel para que podáis estar al tanto de esta gira en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el contenido, agradecería que nos dejaras un like y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.